Primer punto del orden del día: renuncia a su condición de concejal presentada por Ainara Diago Santamarina. Con fecha 27 de marzo del 2013, Ainara Diago Santamarina presenta escrito en el Ayuntamiento comunicando su renuncia a la condición de concejala de este consistorio. Conforme a lo que establece el artículo 182 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en el caso de renuncia de un concejal, el escaño se atribuirá al candidato, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación. Conforme al orden de colocación de los candidatos y suplentes presentados en ese momento a las elecciones locales de 2011, habiendo ya tomado posesión como concejal Luis Rodrigo Razquín Lucho, se haría la propuesta a la Junta Electoral Central en favor de Raúl González Urruela. Ya sabéis que tenemos que remitir a la Junta Electoral Central comunicando la renuncia y para que expida la credencial en favor de Raúl. Muy bien, en cuanto a los motivos de la renuncia de Ainara Diago, el Grupo Municipal Zayabay no considera compatible con su cargo de edil la participación en uno de los 3 cursos de formación subvencionados con el Plan de Empleo Comarcal de Lanbide bajo el paraguas de Enkarterri Green. Explicar que recientemente los municipios de Enkarterri han impulsado de manera conjunta un plan comarcal de empleo que pretende vehicular la ayuda de Lanbide para intentar poner en marcha 3 proyectos tractores. Con tal fin, se han organizado 3 cursos de formación para un total de 55 personas, en los que los participantes, además de adquirir conocimientos sobre las materias en cuestión, realizarán estudios de campo con el fin de determinar si las condiciones son favorables para la viabilidad de los referidos proyectos. En este proceso de selección, que ha sido llevado a cabo íntegramente por responsables de Lanbide, se han presentado 115 candidaturas y han sido elegidas 55 personas. El equipo de gobierno de Zayabay tuvo conocimiento de la lista de seleccionados el pasado viernes 8 de marzo y en esa misma fecha recibió la información de que la concejala de su grupo, Ainara Diago, estaba tomando parte en dicho proceso. El equipo de gobierno quiere dejar constancia de que Ainara Diago ha concurrido a este procedimiento de selección de buena fe. En cualquier caso, Zayabay entiende que se ha producido un conflicto de intereses al ostentar un cargo público, por lo que de inmediato instó a Ainara Diago a que eligiese entre su condición de edil y la participación en estos cursos de formación. Finalmente, Ainara ha decidido renunciar a su cargo de concejal para participar en estos cursos de formación y buscar una oportunidad de profesional o de conseguir algún empleo. El Grupo Municipal Zayabay desea agradecer el esfuerzo y la dedicación de Ainara Diago en estos casi 2 años de labor dentro del equipo de gobierno, al tiempo de que se congratula de poder seguir contando con su colaboración para llevar adelante nuestro proyecto de pueblo. Por último, anunciar que Raúl González será quien sustituya a Ainara Diago en el Grupo Municipal de esta plataforma ciudadana y retomará las labores de Ainara.